Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la resolución de la práctica de estructura secuencial, ¿ya? Para ello, lo primero que vamos a hacer es necesitar una carpeta con apellido y nombre. En este caso sería Guzmán Alejandro para mí, ¿ya? Luego abrimos el Visual Studio, vamos a nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Elegimos Visual C# Windows, aplicación Windows Forms, Acá van a colocar sus iniciales, en mi caso Guzmán Molina Alejandro, solo 3 letritas, y si su apellido empieza con Che, pues una H más, no hay problema. Pero le van a poner 01, no van a colocar así, ni subrayados, ni guiones, ni espacio en blanco. Van a colocar simplemente sus iniciales 01. El ejercicio número 2 será 02, luego 03 hasta el 10, ¿de acuerdo? Luego la ubicación, eligen la carpeta donde van a trabajar, en mi caso Guzmán Alejandro. ¿De acuerdo? Nada más, marcan estos dos y acepta. ¿Ya? Una vez que cancelamos esto, vamos a trabajar en lo que es la resolución. ¿Cómo se debe trabajar? Primero debemos analizar la fórmula acá. Miren, la fórmula dice, la suma de dos números es esta, ¿no? La fórmula S igual A más B. Todas las variables que se encuentran a la derecha son las entradas y la variable que se encuentra a la izquierda es la salida. ¿Ya? Entonces, en toda fórmula hay una sola salida, pero en la derecha de la fórmula a veces hay una, dos, tres o más variables. En este caso solo son dos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar cuántas entradas y salidas. Los text box van a servir para meter los datos 1 y 2, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar un mismo text box para la salida. Así van a ser, ¿de acuerdo? En medio van a colocar un botón. Entonces, fíjense bien. El botón es el que va a determinar el proceso. El botón se va a encargar de hacer el cálculo de lo que estamos buscando, ¿ya? En este caso la suma. Entonces, sobre el botón vamos a colocar tantos text box como tantas entradas tenga el programa. En nuestro caso, mi programa tiene dos entradas, A y B. El primer número es A y el segundo número es B, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo, esto es para A y esto es para B. Son dos entradas, entonces tiene que haber dos text box arriba del botón. Sobre el botón, repito, tienen que estar las entradas y debajo del botón tiene que estar la salida. En este caso, la salida es solo S, ¿ya? Entonces tenemos una salida. Miren, dos entradas arriba, una salida abajo y el botón es el que va a hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a agregar algunos elementos. Eso es lo primero, ¿ya? Entradas arriba, salida abajo. Muy bien, ahora voy a colocar 1, 2, 3, 4 labels, ¿de acuerdo? Ya, ¿por qué razón? El primer label va a servir para el título. El segundo label va a ser para saber qué es la primera entrada. El label 3 para saber qué es la segunda y el label 4 para saber cuál es la salida, ¿no? Entonces, las entradas tienen que tener su etiqueta y la salida tiene que tener su etiqueta. Vamos a empezar con el label, ¿de acuerdo? El label va a decir, primero, el formulario, ¿no? Nos estamos olvidando. Para configurar el formulario, lo primero que necesitamos es su texto, ¿ya? Dos cositas nomás. El formulario va a decir, por ejemplo, suma de números, ahí está, suma de números, ¿de acuerdo? Falta una S. Y su Start Position, Center Screen, ¿de acuerdo? Entonces venimos acá, Center Screen. Suficientes son esas dos propiedades. Ahora, si ustedes gustan, le cambian el iconito por uno que les identifique a ustedes, ¿de acuerdo? Se pueden buscar un iconito y para que uno sepa quién hizo los programas, ¿no? Ya. Ahora vamos a adornar, en otras palabras, el formulario, ya teniendo las dos entradas y la salida y el botón de proceso al medio. El label va a ser etiqueta, hemos dicho título, ¿de acuerdo? En este caso, suma de números va a decir, ¿ya? Y le voy a cambiar su propiedad con font, ¿de acuerdo? Con font, ahí está. El primero voy a hacer con mucho detalle, el segundo ya no, porque nos interesan más los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces vengo acá, Microsoft Sans Serif, puedo hacer Arial también, puedo hacer, a ver, ¿dónde está? Un Arial, ahí está, un Arial, ¿de acuerdo? Muy bien. Y puedo colocarle quizás negrita, ¿no? Arial, hay negrita acá, miren, negrita, sí, está bien de los 14. Eso, bonito. Ahora puedo cambiar el color.
del texto. En este caso puede ser, digamos, un color azulito o un color verdoso, ¿no? Ahí está. El label va a identificar a las entradas. La primera entrada. El label va a decir en su texto, vamos a ir a la propiedad texto. En nuestro caso, en una suma sería el primer número, ¿ya? A sumar, ¿de acuerdo? Y el segundo label diría segundo número, ¿de acuerdo? Ya. Y el label, este tercero casi de toditos va a ser lo mismo, va a decir resultado, ¿no? Resultado en este caso de la suma. ¿Está bien? Ya. Ahora, el botón en todos los ejercicios va a decir calcular, ¿de acuerdo? Ahora nos faltan dos botones, ¿ya? Un botón acá y otro botón acá. Estos botones ya los hemos conocido. Este botón va a decir limpiar, ya saben, limpiar o nueva, ¿no? Nueva suma va a decir, ¿ya? Y o nuevo cálculo, etcétera. Y esto va a decir salir, ¿ya? O finalizar. Ahí está. Van a grabar siempre con este iconito, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que tenemos eso, vamos a programar inmediatamente. El salir, ya saben, el botón salir, hacemos doble clic y ponemos application.exit paréntesis, ¿no? Respetando mayúsculas, minúsculas, y esa es la instrucción para finalizar. Quiere decir, al hacer clic en el botón 3, que es este es el botón 3, al hacer clic en este botón, que salga de la aplicación. Al revés hay que leer, ¿no? Ya, muy bien, ya está. La nueva suma lo que tiene que hacer es limpiar esto, limpiar el textbox 1, limpiar el textbox 2, limpiar el textbox 3 y poner el foco en el textbox 1. Entonces eso ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al hacer clic en el botón 2, hacemos doble clic, ¿no? Para programar. Decimos textbox1.clear, ¿no? Está diciendo limpiar el textbox 1. ¿Qué más tiene que hacer? .clear, tiene que limpiar el textbox 2. Luego escribimos textbox3.clear, ¿no? No, eso significa limpiar el textbox 1, limpiar el textbox 2 y limpiar el textbox 3, ¿no? Y luego el cuarto paso es en el textbox 1 que ponga el focus, el foco, es decir, el cursor, ¿de acuerdo? Ahora vamos a guardar y ejecutar el programa, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando ejecutamos ponemos 45 por decir, ¿no? Y el resultado va a salir acá tantos por decir, no está sumando todavía. Entonces la nueva suma, mire, va a limpiar. Clic, está limpiando, limpia textbox 1, clear el textbox 2, clear el textbox 3 y focus en el textbox 1. Y el botón salir también tiene que funcionar porque ya está programado. Clic y termina la aplicación, ¿de acuerdo? Han visto que en el diseño mis labels están un poquito desviados, entonces yo los voy a trasladar un poquito a la derecha para que todo esté bien alineadito. ¿Está bien? Ahí, bien bonito. El diseño es muy importante. No van a ser un formulario así de grande ni tampoco muy chiquitito, ¿no? Tiene que ser adecuado a la aplicación, al tamaño de la aplicación. Regrabamos. ¿Está bien? Ahora vamos a realizar el cálculo. Para programar este botón, en todos los ejercicios, para todos estos ejercicios, el cálculo de las fórmulas siempre va a estar en este botón. Hacemos doble clic. Al hacer clic en este botón, tiene que hacer todo el cálculo. Y eso sigue 4 pasos. El primer paso es declarar variables, ¿ya? Segundo paso es capturar las entradas, ¿ya? El tercer paso es aplicar la fórmula, ¿ya? La fórmula. Y acá es muy importante recordar la notación computacional. Y el cuarto paso es visualizar los resultados. ¿Listo? Y en esto de la fórmula también, aplicar las fórmulas, vamos a poner, porque van a ver, no siempre es una sola, ¿ya? Puede haber más de una fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir llenando cada uno de estos espacios. ¿Cómo se va a ir llenando estos espacios? Primero, ¿cuántas variables de entrada hay? 2 y una variable de salida. En realidad son 3 variables.
Entonces, lo que tenemos que hacer es declarar las variables. Ahora, hay tres tipos que manejamos. Ponemos int si las variables van a ser solo enteras, pero vamos a sumar todo tipo de números, no todos los números son enteros. Entonces, la segunda opción es que sea float. Float significa que va a tener decimales, pero van a ser números pequeños, digamos, con decimales. Entonces, cuando nosotros manejemos números en general, vamos a colocar siempre el tipo doble. Doble, vamos a poner con minúscula, ¿ya? Entonces va a ser doble y ponemos la lista de variables que van a ser doble. Va a ser A, coma, va a ser B, coma, y va a ser S. Los tres van a ser de tipo doble, ¿de acuerdo? Eso nomás es declarar variables, ¿ya? Eso porque la fórmula nos dice eso, ¿de acuerdo? Son tres variables, A, B y S. Las operaciones no importan, ¿de acuerdo? Segundo, capturar las entradas. Tenemos que agarrar A, tenemos que agarrar B, ¿no? Pero ¿de dónde vamos a agarrar? ¿De dónde vamos a capturar? El valor de A va a ingresar a través de ese textbox 1 en su propiedad text. Fíjense, mira, si yo pongo 34, miren, ahí aparece. Ese es el text del textbox 1. En este caso el text está vacío. Entonces, lo que yo escriba, aquí se va a escribir cuando yo meta los datos. Fíjense, cuando digo iniciar, ¿no? Perdón, aquí hay error en el código porque no estoy haciendo todavía, ¿no? Ya, miren, voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Ahora sí, iniciar. Entonces, cuando yo escriba 34, eso está yendo a ¿qué propiedad? A la propiedad text del textbox 1. Si yo pongo aquí 56, este es el text del textbox 2. Y este es el text del textbox 3. ¿Se dan cuenta? El contenido se llama text, es su propiedad text. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, entendiendo eso, decimos A va a ser igual. ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar el text, el valor de A? Del textbox 1 de su propiedad text. ¿De acuerdo? Pero este valor siempre es de texto. Están viendo, texto, ¿no? Pero A es un número. Es un número, mire, no puedo almacenar en un número un texto, pero estoy metiendo números. Aunque metas números, son textos, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es convertir a, pasarlo a número. ¿Y número de qué tipo? Doble. ¿Cómo se dice pasar al doble? Entonces se pone así, primero el tipo, doble, así se pone, punto, pasar sería parse, ¿ya? Entonces sería pasar a doble. ¿A quién vamos a pasar al doble? Al valor del textbox 1, su propiedad text. Ahí está, punto y coma. Vamos a leer. Agarramos el text, o sea, ese numerito que estamos escribiendo del textbox 1 y lo estamos pasando a número, lo estamos convirtiendo a un número. Y ese número lo vamos a almacenar en A. Así es capturar las entradas. ¿Cuántas entradas hay? Una, dos entradas. Entonces capturamos la otra entrada, que en este caso sería B. Si nosotros queremos usar tiempo, sería así, ¿no? Control B y esto cambia, ¿no? Entonces digo, B va a recibir el valor, pero del textbox 2 de su propiedad text. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso es capturar entradas. Entonces las entradas siempre se van a capturar de los textbox y se van a pasar a doble. ¿Ya? De los textbox y se pasan a doble. Ahora, aplicar las fórmulas. Como ya tenemos las dos entradas, ahora aplicamos la fórmula. Y la fórmula no es nada más que la notación computacional de esta expresión. En este caso, la expresión no es una división, entonces se escribe tal como está. Tampoco hay multiplicaciones escondidas, entonces va a ser S igual a más B, punto y coma. Listo, eso es aplicar la fórmula, la notación computacional. Ahora vamos a visualizar el resultado. Esta S, que es el resultado, ¿dónde tiene que aparecer? Tiene que aparecer, ¿en dónde? En el textbox 3. Aquí tiene que aparecer. ¿Pero dónde? En su propiedad text. Aquí tiene que aparecer el resultado. ¿Me entiende? Entonces decimos, ¿quién va a recibir el resultado? El textbox 3 en su text va a recibir el resultado. ¿De quién va a recibir el resultado? ¿Quién le va a dar? El S. Pero aquí otra vez tenemos. El problema es que el textbox recibe un texto y el S es un número. Miren, es un número. Entonces el S, para que entre a texto, tiene que ser número. Entonces, ¿cómo se convierte? Para convertir textos a números es con el tipo y parse. Doble parse. Pero para convertir números a texto, simplemente es así. Se pone la variable punto toString, que significaría
que lo convierta a, tú es a cadena. S, convertirlo a cadena y ponlo en el text del text box 3, ¿no? Ahí está, iniciamos y ahora sí, ya va a funcionar nuestro programa. 45 más 56, 101, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos declarado las variables, 1, 2, 3 variables, ¿no? Hemos agarrado este 45, ahí está, este text es el 45, lo hemos puesto en A. Este 56 es este text del textbox 2 y lo hemos puesto al B, siempre convirtiendo primero a número. Luego, este botón, ¿qué más ha hecho? Ha calculado este 45 más el 56 y lo ha puesto en S. Y luego esta S, ese resultado, ese lo ha convertido en texto y lo ha puesto en el textbox 3 en su text. ¿Me entiende? Así es como funciona y así es como vamos a resolver los 10 ejercicios, ¿ya? Entonces decimos nueva suma y salir. Entonces ya tendríamos resuelto el primer ejercicio, ¿de acuerdo? El segundo ejercicio, ¿qué dice? Dice calcular el área de un triángulo de base B y altura H. Ahí está la fórmula. El área de un triángulo es B base por altura dividido entre 2, ¿de acuerdo? Para hacer el segundo ejercicio vamos a ir a archivo, nuevo, proyecto. Visual, ya tenemos todo eso. Y aquí colocamos ahora mis iniciales, GMA, el ejercicio 02. ¿Entiende? Marcamos, aceptamos y ya tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué cambiamos aquí? Lo primero es el texto. En este caso se llamará área de un triángulo, ¿no? Triángulo, digamos. O triángulo nomás también le pueden poner, depende de ustedes. Ahora, fíjense bien en el ejercicio. En el lado derecho, ¿cuántas variables hay? Hay 2, entonces tiene que haber 2 entradas. Y al lado izquierdo es el área, es una sola, entonces 3 variables, 2 de entrada, 1 de salida. Entonces, ¿qué significa? Que necesito 3 textbox nuevamente, ¿no? Un textbox para la base, un textbox para la altura, ¿no? Esas son las entradas. Y un textbox para la salida, ¿de acuerdo? Luego necesitamos 3 botones. 1, 2, 3. El botón 3 va a ser para salir, el botón 2 para limpiar y el botón 1 va a ser el que va a calcular. Sobre el botón, las 2 entradas y debajo del botón, la salida. ¿De acuerdo? Ahora añadimos cuántos labels, como son 1, 2, 3, más el título, 4 labels. 1, 2, 3, 4, haciendo doble clic, ya hemos aprendido eso. El label 4 viene aquí, el label 3 viene aquí, el label 2 viene acá y el label 1 para el título. A este más le voy a adornar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué va a decir? Va a decir área de un triángulo, va a decir, ¿de acuerdo? Nada más. Ustedes le cambian el tipo, el color, ya saben. Pero en este caso, los términos de la fórmula tienen nombre. Aquí no tienen nombre. En realidad en una suma se llaman sumandos. Primer sumando, segundo sumando. Por eso le pusimos primer número, segundo número. Pero aquí ya no son sumandos ni multiplicandos. Aquí son base y altura. Entonces, esos nombres tienen que tener la etiqueta, ¿ya? El label 2 entonces tendría que decir base, base. Ingrese la base. Y el label 3, la otra entrada, tendría que decir altura, altura, ¿no? Ingrese la altura. El botón 1, ¿qué tiene que decir? Ya sabemos, calcular tiene que decir. ¿De acuerdo? Muy bien. El label 4 muestra el resultado, pero en este resultado no es una suma, en este caso es el área que estamos deseando. El botón 3, ya saben, es nuevo área pueden decir. Nuevo simplemente pónganle, ¿ya? Y el botón 3 es el salir. ¿Está bien? Esos son los más fáciles de codificar. Ya tenemos, ¿no? Ya hemos cambiado todo, regrabamos siempre. ¿De acuerdo? En el formulario hemos puesto el texto, pero no hemos puesto el start position. Eso no hay que olvidarse, ¿de acuerdo? Yo me estoy olvidando. Muy bien, hagamos coser, tiene que salir a centrito. Lo primero, ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, programemos. Facilito es programar. El salir, doble clic y ponemos application.exit. Eso es para salir, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Vamos al diseño otra vez. En nuevo, tiene que limpiar el textbox 1, textbox 2, textbox 3 y poner foco en el 1, igualito que en el otro caso, ¿no? Entonces ponemos textbox 1.clear, limpiar el textbox 1, textbox 2.clear, limpiar el textbox 2, textbox 3.clear,
limpiar el textbox 3 y poner el foco en el textbox 1. Textbox 1 punto foco, siempre con paréntesis y respetando mayúsculas y minúsculas. Ya está, así se va a programar. Yo ya no voy a programar en el tercer ejercicio porque es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces yo voy a programar ahora solo los botones calcular de cada uno de los ejercicios. En calcular, ¿cuáles son los 4 pasos? Primer paso, esto más voy a hacer. Primer paso es declarar variables, ¿no? Declarar variables, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cuántas variables tenemos? Venimos acá. Tenemos la base es una variable, la altura es otra variable y el área son otra variable. Pero estas variables son de entrada y esta de salida. ¿Pero de qué tipos van a ser? El tipo de los datos, de toditos vamos a trabajar doble, a excepción de este ejercicio 7, ¿ya? Entonces, la base va a ser doble, la altura doble y el área doble, ¿está bien? Entonces decimos doble, ¿no? Van a ser la base, la altura y el área, ¿de acuerdo? Ya. El paso número 2, acuérdense, ¿cuál es? El paso número 2 es capturar las entradas. Capturar las entradas. ¿Qué entradas son? La base y la altura. La base, ¿de dónde vamos a capturar? Vamos a capturar del textbox 1 de su text, ya saben, ¿no? ¿Cómo se escribe? Primero tenemos que poner doble, ¿no? Doble punto parse. Pasar a doble, ¿qué cosa? El valor del textbox 1 punto de su propiedad text, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera de ¿qué? De capturar la base. La altura, ¿de dónde vamos a capturar? La altura se captura del textbox 2. ¿Está bien? Ahí está. Listo, ese es el segundo paso. Solo hay 2 entradas. Si hubiera habido 3, las 3. Si hay 6, 6. Pero en este caso solo hay 2. Las entradas siempre, repito, son las variables que se encuentran a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha de la fórmula. ¿De acuerdo? Ya. En ese caso hay 2. Paso número 3, ¿cuál es? Acuérdense, es aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula. Calcular significa, ¿no? Ya. Entonces escribimos pues la fórmula. Aquí está la fórmula. Área base por altura dividido entre 2. Pero aquí tenemos que utilizar notación computacional. Entonces área igual. Aquí tenemos una división, ¿verdad? Una división. En el numerador se encierra entre paréntesis cuando hay suma o resta. Aquí no hay, entonces no se encierra. Se escribe entonces B por H. Dividido. Abajo no hay nada. Entre 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la fórmula en notación computacional. Por eso han hecho tantos ejercicios. 4. Punto. Es visualizar el resultado. Visualizar el resultado, ¿no? Ya. ¿Quién es el resultado? A. A es el resultado. Ese es el área, ¿no? Ese A, ¿dónde tiene que aparecer? Ya sabemos. Tiene que aparecer en el textbox 3 en su text, ¿no? Entonces venimos acá, ¿ya? Y escribimos. Y decimos, el que va a recibir el resultado es el textbox 3 en su text va a recibir. ¿A quién va a recibir? Al A. Pero este A es número, lo convertimos to string. ¿Han visto? Ahí está, punto y coma. Listo, regrabamos, iniciamos. Ahí está. La base 4, la altura 5. Dice base por altura entre 2. 4 por 5, 20. Dividido entre 2, 10. Clic, ahí está, ¿ve? 10 nos sale. Nuevo lo limpia, salir se sale. ¿Está bien? Vayamos con el ejercicio número 3. Regrabamos siempre. Archivo, nuevo proyecto. Lo mismo. Visual aplicación, pero aquí, ya saben, en mi caso es GMA03, ya es el ejercicio. ¿De acuerdo? Aceptamos. Cerramos esta ventanita que siempre nos sale. En esto colocamos el título del ejercicio bien breve. En mi caso es calcular el área de un círculo de radio R. Entonces el texto del formulario va a ser área de un círculo. ¿Listo? Círculo. Ahí está. Área de un círculo. Muy bien. Su start position del formulario tiene que ser center screen. ¿De acuerdo? Pueden hacer correr si quieren para ver si funciona o no. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, analizamos el ejercicio. En el área de un círculo, ¿cuántas variables hay? Obviamente la salida, el resultado es una variable, en este caso el área. Pero en este
La única variable es r. Pi no es una variable, pi es una constante, es un número fijo, ¿no? 3.1415,9, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces la única variable de entrada es el radio para calcular el área de un círculo. Entonces tenemos solo dos variables, tenemos una entrada, una salida. ¿Cómo va a ser nuestro formulario entonces? Va a tener dos texts, ¿no? Un textbox 1 para la entrada y un textbox 2 para la salida. ¿Y quién tiene que estar al medio? El botón, ¿no? Este botón que va a decir calcular, pero vamos a acompañar con otros dos botones, ya saben, ¿no? Ahí está el otro botón, muy bien. Pero fíjense, necesitamos ahora labels, ¿no? Pero en este caso, este va a necesitar label, este label y el título. Entonces solo tres labels. Clic, 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 clic. Ahí está. Este va a ser el label 3, este va a ser el label 2 y el label 1 va a ser para el título. ¿Qué va a decir el título? El título en su propiedad text va a decir área de un círculo. ¿Listo? Como están muy mayúsculas, no estoy utilizando tildes. ¿Cuál es la entrada? La entrada tiene que tener un sentido. No es pues decir R. ¿Qué cosa es R? El radio. Entonces tenemos que colocar aquí radio, ¿ya? En su text. Vayamos acá y le cambiamos por decir radio. El radio es lo que tiene que entrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la salida? La salida nuevamente es el área. Entonces ponemos área. ¿De acuerdo? Ya. El botón 1, ¿qué tiene que decir? Ya saben. Calcular tiene que decir, ¿no ve? Calcular. Es el que hace todo el proceso. El botón 2, ¿qué va a decir? Nuevo área, ¿no? Nuevo o nueva, ¿ya? Lo pone. Nuevo. Y el botón 3 va a ser salir. Ya no voy a programar estos botones, ya saben cómo es, ¿de acuerdo? Ya. Pero fíjense, el espacio que voy a ocupar en este caso no es muy grande, ¿no? Porque solamente tengo dos variables, una de entrada arriba y una de salida abajo, ¿no? Los botones puedo bajar un poquito, una pizquita, no una línea. Entonces el formulario me resulta grande. Entonces en estos casos van a achicar el formulario así, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, el botón calcular nomás voy a hacer. El 9 ya saben, es limpiar, limpiar y foco aquí. Y el salir es aplicate un punto extra. Calcular. Para calcular el área de un círculo, lo primero es, ahora no voy a hacer mensajitos, ¿ya? Ustedes van a hacerlo en sus proyectos, en toditos, pero yo ya no por ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? El primer paso es declarar variables. ¿Cuántas variables hay? Dos. Doble. La de entrada es R, la de salida es el área. Nada más. Segundo, tenemos que capturar las entradas. ¿Cuántas entradas hay? Una sola, es R. ¿R de dónde vamos a capturar? Del textbox 1. ¿Cómo se escribe? Doble, ¿no ve? Doble, ahí está. Doble, punto parse, pasar a doble, el valor del textbox 1 punto text. Ahí está. Hemos capturado la entrada, que es una sola. ¿Cuál es el tercer paso? Aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula es A igual a, notación computacional, recordemos. Es pi por radio al cuadrado. ¿Cómo se escribe pi por radio al cuadrado? Pi, ya sabemos, es una función que tiene que tener la clase mat por delante. Mat.pi, miren, aquí ya está. Por, eso es pi ahorita. Este simbolito que estamos viendo, estito, eso es pi, ¿ya? Mat.pi. Por, ahora no puedo poner r al cuadrado, pero r al cuadrado es r por r. Entonces fíjense, la expresión pi por radio al cuadrado se escribe así. Mat.pi, esto es pi, por r. R por r es r al cuadrado. Esa es la salida. Cuarto paso, visualizar la salida. ¿Quién es la salida? Área, lo que estamos calculando. ¿Dónde tiene que salir? En el textbox 2. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿quién va a recibir la salida? El textbox 2. ¿Dónde va a recibir? En su text. ¿A quién va a recibir? A la variable A, punto, convertida a string. ¿Listo? Punto y coma, ahí está. Nada más. Iniciamos. Ahora una manera de saber si resulta o no es ponerle al radio 1. Si el radio es 1, fíjense, si el radio es 1, 1 al cuadrado es 1, por pi es pi, entonces el valor del área va a ser pi, ¿ya? Entonces calculen y miren, ahí está, le sale el valor de pi. Pero si el radio fuera 2, calculamos, sale otro valor. Si fuera 5, otro valor, ¿no? Entonces el botón nuevo, ustedes lo programan, el botón salir también, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 3 ejercicios, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a iniciar, grabamos siempre el ejercicio número 4, ¿de acuerdo? Entonces decimos nuevo proyecto, ¿ya? Y colocamos aquí GMA 004, es el ejercicio 04 en la misma carpeta y aceptamos, ¿de acuerdo? Muy bien, cerramos esta ventanita. ¿Qué es el ejercicio 4? Dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocido sus catetos A y B. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas entradas hay. Entradas son todas las variables de la derecha del igual. Entonces tengo A y B, no hay otra letra más. A y B, son dos entradas. La salida es el que va a recibir el valor, en este caso es C. Son tres variables entonces, A, B y C. A es un cateto, B es el otro cateto y C va a ser la hipotenusa que estamos queriendo calcular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener dos entradas y una salida. Primero modificamos las propiedades del formulario. ¿Qué va a decir? Podemos decir hipotenusa, nada más, suficiente. ¿De acuerdo? Luego el Start Position, Center Screen, ¿no? El Start Position. Ahora, ¿cuántas entradas? Dos textbox para el primer cateto, textbox para el segundo cateto, que son las entradas, y un textbox para la hipotenusa, en este caso no esa área, ¿no? Sino la hipotenusa. ¿Cuántos botones? Tres botones. Un botón para calcular, acá, otro botón para nuevo, acá, y otro botón para salir acá. ¿De acuerdo? Muy bien, un poquito lo voy a reducir este formulario, más arribita. Eso. Ahora, ¿cuántos label? Por cada entrada y cada salida hay un label, entonces más el título, 4 labels. 1, 2, clic, 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 clic y clic, clic. Entonces el 4 va a ser para la salida, el label 3 va a ser para la segunda entrada, esta para la primera entrada, y el primer label va a ser para el título, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Cálculo de la hipotenusa, ¿no? Ya, puede ser así también. Ustedes lo colocan y adornan con el font, con la propiedad font que se encuentra acá, ¿no? Arribita. Y la propiedad forecolor. Los dos definen el tamaño, el estilo y el color de las LEDs. El label 2, ¿qué van a decir? ¿Qué son las entradas en el ejercicio? ¿Qué son A y B? Son catetos. Entonces, en el texto el primer label podemos poner cateto. Puede ser así. Cateto opuesto, puede decir, ¿no? Cateto opuesto. Y como esto choca, un poquito voy a recorrer. Y este otro, label 3, diría cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿no? Ahí está. Y esto también lo voy a recorrer un poco, ¿de acuerdo? Y el label 4 llegaría a ser la hipotenusa, con H, hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuánto saldrá? Y esto también voy a recorrer un poquito. Las líneas me ayudan, miren. Cuando hago un movimiento, me dice a la altura de quién está para alinear, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está bien. Nada más, los botones, ¿qué texto van a llevar? Ya saben, el botón del medio va a decir calcular. Es ahí donde se hace todo el proceso, ¿no? Toda la fórmula. El botón 2 solo se encarga de ¿qué? De nuevo, ¿no? Limpiar, limpiar y foco, ¿de acuerdo? Y el botón 3 se encarga solo de salir, que es application.exit, ¿no? Ya. Para programar el botón, ¿qué hacemos? Doble clic siempre, ¿no? Clic, clic, ya está. Primer paso, definir o declarar variables. ¿Cuántas variables hay? 3, A, B y C. Toditos van a ser de tipo doble, entonces ponemos doble espacio A, B, C, ¿no? Los catetos y la hipotenusa, toditos van a ser de tipo doble, van a llevar decimales, quiere decir. Luego, el primer paso es eso. El segundo paso es capturar las entradas. Hay dos entradas. Es A, que sería el primer cateto, y eso vamos a capturar del textbox 1, ¿no? Entonces, ¿qué se pone? Doble, ya sabe, doble punto parse del textbox 1 vamos a capturar de su propiedad text, ¿no ve? Ya, listo, ya está. Entonces voy a copiar esto para usar tiempito, ya, y capturo el valor de B, que es el otro cateto, ya, pero este va a capturarse del textbox 2, listo. El segundo paso. Tercer paso es aplicar la fórmula. Ahora sí, el problema que van a tener siempre ustedes es escribir la fórmula correctamente en notación computacional. En este caso tenemos que C, ahí está, C va a ser igual ¿a qué? Ahí está, a raíz cuadrada de esta suma.
¿Cómo se escribe raíz cuadrada? Entonces recurrimos nuevamente a lo que hemos aprendido. mat.sqrt. Eso es raíz cuadrada. Y dentro de los paréntesis se coloca lo que está debajo de la raíz. ¿Quién está debajo de la raíz? A al cuadrado más b al cuadrado. Pero a al cuadrado, ya sabemos, se escribe a por a, más b al cuadrado, b por b. ¿De acuerdo? Muy bien, punto y coma. Y ahí está la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora C es la salida, es el resultado. Entonces, el cuarto paso es visualizar. ¿Dónde se va a visualizar C? En el text box 3. ¿No? Entonces decimos, ¿quién va a recibir el resultado? El text box 3. ¿Dónde va a recibir? En su text. ¿A quién va a recibir? A C. Pero C tiene que estar convertido primero a cadena. Punto y coma. Y listo. Ahí está. Entonces ya tenemos el ejercicio. Regrabamos y ejecutamos el programa. Cateto opuesto. 3. Cateto adyacente 4. Con estos valores la hipotenusa sale exacto. ¿Sabían? Sale 5. ¿No? Son pocos los casos que dando un cateto y adyacente y un opuesto, el resultado sale exactito. ¿Ya? En los demás casos, basta que cambie uno de los valores para que ya salga con decimales. ¿Ya? Solo es ese caso que sale exacto, con 3 y 4 por si acaso. ¿Ya? Luego hay otro par de números también, pero son casos muy excepcionales. La mayoría de los casos son con decimales. Fíjense, cualquier valor que ponga cateto adyacente y opuesto, siempre sale con decimales, ¿no? Ese hace el botón calcular. Nuevo, limpia esto y pone el foco. Salir, aplícate un exit y termina. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí entonces tenemos 4 ejercicios resueltos. En la segunda sesión estaremos resolviendo los siguientes ejercicios. ¿Ya? Espero que lo pongan inmediatamente en práctica.